en su totalidad, de los cuales esos unos 350 son guardaparques. Es decir, en realidad la relación entre la extensión de terreno que debe ser cuidado y la cantidad de personas que se dedican directamente a su cuidado, que son los guardaparques, es muy desproporcionada. Desproporcionado, Realmente sí, lo es. Hay además condiciones materiales difíciles, tanto en equipamiento como en las instalaciones físicas donde ellos están, los centros operativos, no están en las mejores condiciones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esto, don Julio, no es un problema nuevo, ¿verdad? Ya pues trae bastante cola, digámoslo así. ¿Por qué no se logra hacer nada? O sea, ¿cuál es la situación? Este problema no se plantea de ahora, ya es bastante viejo y se sigue sin tener soluciones a un problema que está reflejado ya hace muchos años. Sí, en realidad es así, es un problema muy viejo. Lo que nosotros estamos viviendo ahora es el resultado de muchos años en que no se han enfrentado estos problemas. Yo no le puedo dar razón de por qué de por qué no se ha resuelto antes. Yo tengo de estar en la dirección ejecutiva del SINAC un año y un par de meses, nada más. Lo que sí le puedo decir es que las circunstancias actuales son particularmente difíciles por la situación fiscal que vive el país. Con el presupuesto asignado al SINAC para el 2016, nosotros duramente podríamos darle mantenimiento, por ejemplo, a los centros operativos. Es apenas un presupuesto apenas para sobrevivir. ¿De cuánto es, perdón? Ahora no preciso la cifra, pero es exactamente igual al del año pasado. Es decir, no creció absolutamente en nada. Cuando, bueno, ha habido inflación y las necesidades a cubrir siempre son crecientes, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros casi no tenemos en el presupuesto, prácticamente no tenemos partidas para mejorar infraestructura, por ejemplo. Y la situación en los centros operativos donde están los guardaparques es realmente deplorable, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Tenemos en línea a Roberto Molina del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Energía. ¿Qué enfrentan con este dato que nos daba ahora don Julio Jurado? 350 guardaparques para cubrir el 25% del territorio, es así. ¿Qué enfrentan diariamente los guardaparques? Buenos días, bienvenido Roberto Molina. Adelante, Roberto. Bueno, vamos a tratar de hacer contacto nuevamente con él. ¿Eso qué significa, don Julio Jurado? Bueno, pues significa muchas cosas. Significa que el SINAC tiene una dificultad material, por ejemplo, para atender el cometido que tiene por ley, ¿verdad? ¿Qué es? La conservación de la biodiversidad en general. Ese es el, digamos, el gran objetivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Los parques y las reservas forestales y las áreas, en general, las áreas silvestres protegidas, es conservación in situ de la biodiversidad. Y el gran cometido es eso, la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible, y además y la participación en los beneficios que se genera para toda la gente en general. Vamos ahora sí, ya tenemos en línea a Roberto Molina. Adelante, Roberto, ¿qué significa para ustedes 350 guardaparques cubrir el 25% del territorio nacional? Buenos días. Muy buenos días, gracias a don Julio, un saludo. Lo siento, tuve problemas aquí con el traslado, pero muy bien, bueno, muy buenos días a los guardaparques, a todos los guardaparques. Definitivamente desde el año 1998 no se han creado plazas para guardaparques. Estamos pidiéndoles a los altos jerarcas y al presidente de la República más plazas para proteger el patrimonio natural del Estado. Tenemos problemas sumamente graves, tenemos cacería furtiva, tenemos gente en Corcovado sacando oro, 400 oreros, y nosotros somos 300 y resto de guardaparques. Es imposible seguir trabajando nosotros con esa cantidad de guardaparques. ¿Cuáles son esas amenazas, Julio Jurado? Voy a tenerlo en línea también a Roberto Molina, pero ¿cuáles son esas amenazas diarias o principales que ustedes ubican en las áreas de conservación de este país? ¿Y ese de Corcovado el que presenta la situación más grave? Bueno, las amenazas diarias son, en general, las actividades ilegales que se pueden estar realizando en los parques nacionales. Fíjese usted que por ley en los parques nacionales solo puede haber actividades de capacitación, de ecoturismo, básicamente.
¿verdad? Y de investigación. Tres grandes rubros de actividades. Cualquier otra actividad es en principio ilegal, ¿verdad? Pero digamos que específicamente lo que atienden los guardaparques en su accionar diario es cacería ilegal, tala ilegal, por ejemplo. Son los dos grandes problemas que tenemos. A nivel, por ejemplo, de la tala ilegal, enfrentamos una situación bastante difícil, porque no estamos hablando de acciones individuales o aisladas. Hay incluso crimen organizado trabajando en este tema de la tala ilegal. Crimen organizado. Sí, crimen organizado. No es algún grupo de gente o alguna persona que se metió a un parque o a un refugio a hacer una tala ocasional, no. Hay crimen organizado, verdaderas mafias que trabajan en este tema. Hay un mercado muy lucrativo para ciertas especies de árboles, por ejemplo el cocobolo en este momento, que tiene un mercado importante en China. Es una madera que se aprecia mucho allí y tenemos un problema serio. Hemos agarrado, incluso hemos capturado varios depósitos con grandes cantidades de madera de cocobolo cortada en la zona de Guanacaste y podemos sin lugar a dudas decir de que eso no es una acción aislada ni de pequeños grupos, eso es una organización que trabaja en este tema. Perdón, el caso de Corcovado es más grave porque tenemos el tema de la orería, que es un tema viejo, ¿verdad? Que se trae desde hace muchos años, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? También podría uno decir, estamos enfrentando crimen organizado también en el caso del oro, básicamente el caso del crimen organizado estas mafias las estaríamos enfrentando sobre todo en tala ilegal y después me gustaría que ampliara en cacería ilegal. Yo no calificaría el tema del oro necesariamente como una acción de crimen organizado. Hay mucha, ¿Qué es? La orería responde mucho a la situación tan deprimida económicamente de la zona sur desde hace mucho tiempo. Sobre todo yo diría que desde la época en que se fue la compañía bananera ya a mediados de los años 80, la zona sur cayó en una depresión económica de la cual no ha podido levantarse desde entonces. Y el tema de la orería, hay que reconocerlo, responde mucho a esa situación de deterioro social y económico. Pero es un problema para el parque que hay que resolver. Nosotros hemos querido hacer una acción interinstitucional relacionada con esto. No solamente hemos en esta administración aumentado el número de guardaparques, en este momento hay unos 45 guardaparques actuando en Corcovado, que digamos, cuando se inició pudo haber sido una respuesta parcialmente adecuada, pero ya a estas alturas ya el problema volvió a rebasarlos. Ellos están agotados realmente. ¿Por qué? ¿Por qué el problema empezó a rebasarlo? Porque son muchos los obreros que están ahí metidos en el parque y no es suficiente. Necesitamos más apoyo, por ejemplo, de la fuerza pública para poder controlar este tema. Y se necesita también una acción concertada de otras instituciones del Estado que atiendan el problema social y económico, porque el SINAC no tiene como cometido abordar el problema social y económico que genera este tema, pero coayuda. Es decir, si es necesario, nosotros coordinamos con otras instituciones para que el enfoque y el tratamiento de este tema sea integral desde ese punto de vista. Así que yo en el caso de Corcovado y la orería no diría que necesariamente hay crimen organizado, pero sí hay un negocio internacional, porque usted se dará cuenta de que alguien les compra el oro, ¿verdad? Alguien les compra el oro y tenemos un problema allí serio, porque la venta de oro no es ilegal, lo que es ilegal es la extracción en el parque, ¿verdad? Y sí hay negociantes que les compra el oro, ¿verdad? Tenemos un problema, digamos, añadido a partir de ahí. O digamos, la situación de la orería hay que verla también, incluso la actividad misma, integralmente, no solamente como lo que ellos realizan dentro del parque, sino que lo sacan y lo venden ahí mismo en la zona que tienen compradores. Yo diría eso, la cacería, por ejemplo, en Corcovado también está asociada, no exclusivamente, pero sí está asociada al tema de la orería, porque los oreros cazan también, los mismos oreros cazan. Entonces, digamos que el tema de la cacería ilegal, que de todos modos existiría con o sin oreros, se aumenta por la presencia de los oreros.
No sé si tenemos todavía a don Roberto en línea. Sí. Don Estoy Roberto, escuchando lo que está comentando don Julio. hablemos un poquito de esta misma situación, de todo lo que hace referencia a don Julio, y también de saber ustedes qué tipo de medidas podrían tomar, si habrá alguna medida de presión por parte de los guardaparques y demás, porque bueno, también ya don Julio fue claro, no va a haber más presupuesto este año. Sí, mire, el problema de Corcovado no es solo en Corcovado, el problema que tenemos es en todas las áreas silvestres del país, por falta de guardaparques, por falta de presupuesto, por falta de equipo, y eso es un problema que nosotros ya estamos valorando. Nosotros no queremos llegar a paralizar las áreas silvestres o irnos a una huelga indefinida, pero yo creo que nosotros nos reunimos con el presidente de la República, reitero, en un desayuno y le hablamos muy claramente y le entregamos un documento donde le mencionamos la problemática que tenemos en las áreas silvestres. Y esto pasa... ¿Qué dice ese documento, Roberto? Mire, ese documento habla cosas muy reales y muy prácticas. 3 cosas concretas. Donde solicitamos que se nos libere unas plazas del fondo de parques y que ese dinero vaya directamente a utilizarse en áreas silvestres protegidas. Y también que nos pueda crear algunas plazas para parques. Reitero, desde el año 98 no tenemos plazas nuevas y estamos los mismos guardaparques y siguen criando áreas silvestres y no refuerzan con nuevas plazas. Entonces tenemos un caos donde los funcionarios no podemos abarcar la problemática de cacería furtiva y la gente que está sacando oro Corcovado. Son 24 funcionarios para Corcovado y de esos 24 funcionarios, unos se van en días libres, otros se van de vacaciones y otros me supongo que están enfermas. Entonces, el gobierno tiene que ver cómo hace, o con fuerza pública, o con quien sea, pero se debe de sacar a esa gente, aunque sea por necesidad. Pero es un parque nacional, y los parques nacionales no se puede permitir ese tipo de actos ilegales en todas las áreas silvestres. ¿Por qué habría que sacar a esa gente? Mire, esa gente está destruyendo el parque. Refiriéndote a los oreros. Están con bombas, están haciendo túneles. Y ellos mismos andan cazando, matando a los animales. Entonces, esto hay que tomarle ya, en forma inmediata, actuar y dejarnos de paños tibios y actuar y ver cómo contratamos más guardaparques. Pero lo que está sucediendo es que nos está obligando a nosotros a tomar medidas de presión. Yo no sé, nosotros tenemos una reunión en estos días y queremos también definir qué vamos a hacer porque ya nosotros no aguantamos, no nos pagan riesgo policial, no nos pagan disponibilidad, no nos dan el equipo adecuado. Entonces, ¿qué es lo que quiere la administración? Que nos vamos a huelga. Creo que ya es suficiente, y los parques nacionales es de todos los costarricenses, y definitivamente nosotros estamos abandonados por la fuerza pública, por los guardacostas, en algunos sitios o en algunas áreas de conservación. Julio Jurado, director de áreas de conservación. Bueno, hay varias cosas que hay que puntualizar aquí. Todo esto pasa por más recursos y más recursos implica más presupuesto, y la situación en el país fiscal no es la más propensa o adecuada para eso. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y es un tema que trasciende al SINAC. Es decir, yo no decido cuál es el presupuesto que se le va a asignar al SINAC. En el SINAC se hace un presupuesto y después finalmente nos lo asignan y lo aprueban en la Asamblea Legislativa. Nosotros hacemos nuestra tarea de puntualizar a las autoridades que tienen que enviar al presupuesto, a la Asamblea Legislativa, cuáles son las necesidades del SINAC, y les hacemos ver que con lo que nos están dando no podemos cumplir con el cometido que nos establece la ley. En eso estamos de acuerdo. Es decir, el diagnóstico de la situación no es el problema. Todos podemos estar de acuerdo en que son muy pocos guardaparques, que están en muy malas condiciones, que no tienen el equipo necesario. Eso es cierto. Yo empecé en esta entrevista diciendo, sí, esa es la situación real, ¿verdad? Para cambiar eso necesitamos más recursos. Nosotros hicimos una propuesta que quedó incorporada al Plan Nacional de Desarrollo de ir liberando las plazas que se pagan con el Fondo de Parques Nacionales para que los asumiera el presupuesto ordinario. Y eso se aprobó.
Y de aquí al 2018, las 340 y pico de plazas que se pagan con el Fondo de Parques Nacionales eventualmente serán asumidas en su totalidad por el presupuesto nacional, y de hecho se crearían unas 60 plazas más a finales para el 2018. ¿Verdad? Eso se planteó por etapas. Es la primera vez que hay una propuesta concreta para liberar esas plazas del Fondo de Parques Nacionales. El Fondo de Parques Nacionales, para aclaración de quienes no lo saben, es un fondo creado donde se depositan los dineros que entran por los ingresos de las áreas silvestres protegidas. Su propósito fundamental es es financiar las actividades operativas del sistema, no pagar planilla, pero en algún momento, en otra administración, se cogió parte de ese fondo, una porción importante, y se estaban pagando planillas. Nosotros queremos hacer ese traslado en un proceso escalonado de aquí al 2018, de tal manera que al 2018 ya el Fondo de Parques Nacionales quede totalmente liberado de pago de planillas y todo lo que ingrese por ese concepto se utilicen para actividades operativas. Pero eso es paulatino y también va a depender, porque esa es la propuesta, está en el Plan Nacional de Desarrollo, pero al final va a depender de la situación fiscal del país, ¿verdad? Así que por lo menos allí hay una propuesta concreta, digamos, en ese planteamiento. Contamos con unos fondos también que provienen de una cooperación internacional que había sido negociada en administraciones anteriores, parte de la cual se había destinado a infraestructura, pero que el propósito fundamental era comprar equipos. Es una cooperación con el gobierno japonés y nosotros estamos en esta administración con la intención de utilizar la mayor parte de esa cooperación en equipamiento también para los guardaparques. Esa es también una manera en que podríamos tratar de resolver ese problema de manera inmediata, pero no lo vamos a solucionar todo, vamos a tratar de mejorar un poco la situación. Fíjese que se han hecho cálculos y nosotros, para poder atender más o menos adecuadamente la situación, el manejo de los parques nacionales, nosotros tendríamos que por lo menos duplicar la planilla. Duplicarla. Y el de guardaparques, y eso suena muy bonito decirlo, ¿verdad? Pero en las actuales condiciones es poco más que imposible. Se nos acaba el tiempo. Un minuto, unos segundos, Roberto Molina, para cerrar, del Sindicato de Trabajadores del MINAE. ¿Aló? Adelante, Roberto, sí, para cerrar. Sí, mire, nosotros los guardaparques estamos protegiendo el patrimonio natural del Estado, que le genera millones de riqueza, de dólares a Costa Rica. Y no puede ser que nosotros estemos en esa situación de que a poquitos tienen que mejorar las condiciones de nosotros. Eso no puede ser. Yo creo que tienen que tomar una decisión pronto, porque si no, ¿qué va a venir a ver los turistas? ¿Qué va a suceder con las futuras generaciones que no van a encontrar nada en este país? Yo creo que nosotros debemos de tomar decisiones inmediatas. No podemos seguir en esta situación de que por años, desde el año 98, don Julio, lo que tenemos que hacer es raspar la olla y ver cuáles son los recursos que se están gastando en el SINAC, que realmente se deben de reinvertir en las áreas silvestres. Recordemos que hay un informe de la Contraloría General de la República desde el año 2002, donde dice que todos los recursos que se generan en las áreas silvestres se deben de reinvertir en su totalidad en las áreas silvestres. Para nosotros es una situación, es un caos, es muy difícil laborar así, estamos con una presión tremenda y yo creo que el presidente de la República, el documento que le entregamos debe tomar atención, porque si no vamos a tener que irnos a una huelga y eso es lamentable para todo el sistema. Una reacción rápida, don Julio. Sí, bueno, yo le repito, esta administración es la primera que ha tomado una decisión concreta precisamente para que lo que ingresa al Fondo de Parques Nacionales por ingresos de las áreas silvestres protegidas se destine a las áreas silvestres protegidas. Es la primera vez que se ha tomado una decisión para poderlo hacer. Es cierto, las áreas silvestres protegidas son importantísimas para la economía nacional, pero eso que yo comparto lo planteo más bien como un llamado a los diputados a la hora de discutir el tema presupuestario, a darse cuenta de que a la hora de definir prioridades, que las áreas silvestres protegidas son no sé, tal vez la joya de la abuela, digámoslo así, sí, o la joya de la corona. Nosotros generan
mucho ingreso para este país, tomando en cuenta que el turismo es una de las principales fuentes de ingreso y las áreas silvestres protegidas son un atractivo indiscutible para eso. Así es. Julio Jurado, gracias, director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Roberto Molina, Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Energía, gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa, ya venimos con más de RTN Revista.